Hola, 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 mi gente, ¿qué dice? Mi gente preciosa de La Peña, del canal de las emociones, ¿cómo estamos? Bueno, ya sé que ustedes saben de qué venimos hoy. Hoy venimos de la C40, pero yo sé que la mayoría de ustedes saben exactamente lo que yo pienso. Pero yo de la materia de verdad que no soy una estudiosa. Como me gusta de alguna manera que nos informemos, que nos eduquemos y que demos lo mejor para de ahí que cada cual tenga sus conclusiones, pues yo me dije, ¿qué es lo que puedes hacer? Volver a hablar de la C40 que tanto tira y jala, por decirlo de una manera bien, que se entienda bien claro, nos ha dado y todo esto que tenemos, este rifirrafe que tenemos, pues, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, lo que debo hacer es traer a personas, yo diría que personalidades que nos pueden hablar del tema, pero con seriedad, desde el conocimiento, pero sobre todas las cosas, basados en un estudio exhaustivo de la C40. Igual no se trata de que vamos aquí a quedarnos sin nada. Así que por eso acaban de ver un video que se llama Pacto Social y eso es lo que venimos a hablar aquí. Venimos a hablar de la C40, que ya ustedes han oído hablar muchísimo, pero venimos a hablar de pacto social que yo se los he estado mencionando por un tiempo porque lo he heredado, se lo he robado prácticamente a estas dos personas, los dos invitados que tenemos aquí hoy. Tenemos con nosotros a Rita Martín, doctora en Filosofía y Letras, poeta, narradora, opositora, exprisionera política, que en la actualidad es profesora de la Universidad de Radford en Virginia. Ha publicado varios libros, entre ellos Tocada por el Astro y Poemas de Nadie, y un libro de cuento que se llama Sin Perro y Sin Penélope. Tenemos también al doctor Faisel Iglesias, que estudió Magisterio y Derecho en Cuba, es narrador y ensayista, fundador del Movimiento de Abogados Disidentes en Cuba en 1991, por lo cual fue detenido y encarcelado varias veces. Enseñó Derecho y Sociología en la Universidad de Puerto Rico. Es autor de varios libros, entre ellos El soberano es el ciudadano, donde se fundamenta precisamente la tesis de soberanía ciudadana de la que vamos a hablar hoy, que procura el nuevo pacto social, pacto, he dicho parto, no puede ser, pacto, también es un parto. Necesitamos un parto los cubanos. Así que el pacto social para el parto de la democracia, eh, que de alguna manera sirve para consagrar una nueva concepción del Estado y el derecho en Cuba. Entonces yo voy a presentarlos con las damas primero. Rita Martín, bienvenida. Gracias, gracias madrina, gracias por tenerme aquí y gracias a La Peña y a todos los Y, que siguen el canal de las emociones por tenernos. y aquí tengo a Faisel. ¿Qué tal, Faisel? Bueno, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar con usted y con Rita y con todo el pueblo que se nos pueda unir en esta conversación. Muchas gracias. Perfecto. Rita, no sé si podemos empezar contigo. Vamos a empezar de esta manera. Yo estoy aquí simplemente de moderadora. Yo tengo algunas preguntas para ustedes, como es lógico, pero ustedes son los conocedores de este tema y ustedes llevan horas, días, semanas, meses hablando de esto. Han estudiado a profundidad el tema. Entonces, Rita, ¿tú quieres comenzar conversando con Faisel y yo te sigo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo en realidad estoy muy deseosa de conversar con el doctor Iglesias de inmediato, porque una de las cosas que también ocurre es que cambió la época. Estamos en una época o una era informática que ha permitido, ¿verdad?, que el individuo pueda establecer un lenguaje directo con sus gobiernos. Y es algo que se ve muchísimo en nuestras realidades. Y mi pregunta entonces para Faisel, ¿tú crees que esta nueva situación de la era informática ha descolocado de alguna manera a los gobiernos dictatoriales?
La nueva era, la era de la revolución informática, ha empoderado al ciudadano. Y esto, lógicamente, provoca la necesidad de nuevas instituciones que le sirvan al ciudadano en esta nueva realidad. Es decir, ya el hombre puede llegar a las instituciones del Estado con inmediatez, porque la revolución informática ha roto la frontera, ha disminuido las distancias y en consecuencia ya el hombre no necesita de un intermediario, llámese partido político, llámese representante, llámese senador, que vaya con su mensaje, con sus aspiraciones y necesidades a las instituciones del Estado, sino que ya el ciudadano puede directamente llegar de manera inmediata a las instituciones del Estado y contribuir a dibujar la voluntad nacional. De modo que eso hace que ya el concepto de soberanía, que si bien se expresaba que nacía del pueblo, que es esa categoría innombrable de seres humanos, que esa clase política en definitiva es quien se hace, quien se apropia de esa titularidad, es decir, de la soberanía, pues ya ha ido lógicamente erosionándose a los ciudadanos y por tanto esta nueva era empodera al ciudadano de tal manera que ya está exigiendo que se haga soberano y para eso lógicamente se necesita un nuevo pacto social, nuevas instituciones que recojan ese nuevo predicado. Quería hacerle una preguntita a Faisal, hacer una interrupción aquí, Rito Menoteco. Sí, eso que acabas de decir, Faisal, ¿se podría ejemplificar, por ejemplo, hablando de lo que ha pasado con San Isidro, con el movimiento 27N, con la canción Patria y Vida, que como tú dices, han estado en los medios y definitivamente es como que el gobierno ya lo ha visto, porque está en los medios y lo hemos visto nosotros? Creo que ese es el ejemplo que nos decías, ¿no? Claro, y antes sucedió con la primavera árabe y ha sucedido en muchos movimientos en todas partes del mundo. Ya el pueblo se expresa de manera tal, exige, y eso indudablemente se debe a la revolución digital, a la revolución informática. Sí. Rita, ¿decías? Sí, no, y por ejemplo, retomando lo que estás diciendo, en las sociedades democráticas ya eso está pasando. O sea, en las sociedades dictatoriales pues están dando las denuncias a través del espacio digital. Y en la democracia lo que se está dando es la participación ciudadana a través de ese espacio. Yo quería retomar lo que Faisal decía, porque esa categoría abstracta llamada pueblo en realidad no permite la llegada de la democracia, porque hasta ahora cada vez que hablamos de pueblo estamos pensando en cómo Hitler llevó a su pueblo al fascismo y cómo los comunistas, ¿verdad?, han llevado al otro extremo. Entonces la palabra pueblo no nos ha permitido a países en que se ha enraizado la ideología ser pueblo, o sea, ser de verdad esa masa ciudadana que comparte, que convive. Y como estamos pensando entonces en el individuo, irían a decir, caramba, pero esta gente, claro, viene de sociedades como la americana o como la española o como la inglesa, porque ellos están fuera de su país y están pensando mucho en el individuo cuando nosotros realmente Cuba necesita más pensar en ciertas colectividades, tal vez son ideas foráneas. Y a mí me encanta una cita que dice: el individuo mismo es el guardián y soberano de sus intereses, porque Faisal podría decirnos que esto es una frase de nuestros padres fundadores, es de Ignacio Agramonte y Lorinaz, el 8 de febrero de 1862. Y la voy a leer, dice: el individuo mismo es el guardián y soberano de sus intereses
de su salud física y moral, la sociedad no debe mezclarse en la conducta humana mientras no dañe a los demás miembros de ella. Funestas son las consecuencias de la intervención de la sociedad en la vida individual y más funestas aún cuando esa intervención es dirigida a uniformarla, destruyendo así la individualidad, que es uno de los elementos del bienestar presente y futuro de ella. 1862, que adelantado estaba Agramonte, ¿no? Increíble. No es una sorpresa que Agramonte sea negado en la historia de Cuba como un estadista. Se habla de Agramonte, el hombre apuesto, del hombre enamorado de Amalia, del hombre buen esposo, del buen general, del buen caudillo, del buen patriota, pero nunca se habla de Agramonte como estadista. Y a mi modo de ver, Agramonte es el mejor estadista de la historia de Cuba, incluso superior a José Martí, porque si bien Martí tenía un ideario, Agramonte tenía un sistema. Y para configurar un Estado, pues se necesita un Estado, un sistema. Y ese concepto de Agramonte es ese sentido de Agramonte, a mi modo de ver, es de lo más avanzado en la historia del Estado, en la teoría del Estado y el derecho. El concepto de pueblo es una ficción jurídica. Es la palabra que se utilizó en un momento de la historia a la salida de la época feudal, cuando surgen las revoluciones, cuando surge la Ilustración y la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, en momentos en que el individuo vivía a semanas a caballo de las instituciones del Estado o a meses en embarcación de las instituciones del Estado, e incluso el Estado no sabía quiénes eran las personas que integraban o conformaban ese Estado, porque no existían ni registros civiles, vivían en islas a miles de kilómetros o en campos lejos de las instituciones del Estado. No se sabía en definitiva de quiénes estábamos hablando. Y es cuando surge el concepto de representante. Por eso se habla de democracia representativa, es decir, de determinadas personas que empiecen a hablar entonces en nombre de ese conglomerado humano que como que no le saben sus nombres, pues le llaman pueblo. Pero ya eso ha quedado atrás. Ya la revolución informática, los tiempos, pues ya todo el mundo tiene su nombre y su apellido y todo el mundo tiene su manera de expresarse y todo el mundo tiene la forma de llegar a las instituciones del Estado y indudablemente contribuir, repito, a dibujar la voluntad nacional. Y eso lo estamos viendo constantemente. Acaba de suceder en Chile, que ya han provocado que el país vaya a un nuevo pacto social, a formalizarlo. Y nosotros estamos viendo que en Cuba, pues la gente hace grandes esfuerzos a pesar de la gran represión que existe en este perdóname la interrupción, estaba yo leyendo hace creo que unos minutos un post de Otero Alcántara, donde él habla que más que tumbar la dictadura, lo que le interesa es crear la democracia. Y a mí me parece eso muy al punto. Es decir, en realidad, él está señalando algo como ciudadano y además haciéndolo de una manera horizontal a través de Facebook. Está mostrando una urgencia. Y la urgencia ciudadana es la democracia. Es tener pensamiento democrático para juntarse, para poder entonces dejar atrás esa dictadura, para poder tumbarla, para poder acabar con ella. Mientras nosotros tengamos pensamientos de pueblo, o sea, pueblo cohesivo, seguimos siendo rebaños del Estado. Y del Estado que está ahora mismo en el poder. Y de los líderes. Y de los líderes. Me encanta que ustedes toquen este tema, pero les voy a decir algo. Este tema a mí me encantaría, de hecho lo tengo pensado hablar de este tema porque
Yo sé que ustedes viven de una manera diferente. Ustedes son, tú vives dedicada a la academia, eres profesora en una universidad importante, Faisel es abogado, es escritor, es decir, eh, quiero decir que ustedes viven desde toda esta historia desde la intelectualidad, pero la mayoría de la gente, como yo, y como muchos de los amigos que van a estar escuchando, vivimos esto como espectadores. Ustedes están trabajando en un proyecto, pero desde esa intelectualidad. Y este post que acabas de hablar que pasó de Alcántara ha desatado una guerra, por así decir, en la que yo todavía no he querido entrar, pero por supuesto voy a entrar ahí y tú ya me has dado una base súper atractiva, me parece muy bien organizada lo que acabas de decir, pero eso lo vamos a dar para otro día. Ahora volviendo a lo que ustedes están hablando, que es el pacto social y que ustedes me han venido hablando de esto, yo sé que tú me has mandado unas imágenes, unas diapositivas que quieren que comparta, que la voy a compartir, para entonces yo preguntarle algo de lo que pasa aquí. Acuérdense que yo estoy en el mundo de todo el mundo, donde estamos todos en el YouTube, y yo tengo esta pregunta para ustedes. Ustedes dicen que el pacto social entre cubanos, donde el soberano es el ciudadano, es decir, que un pacto social es lo que aspira, un pacto social, lo que ustedes, la tesis que traen, es un pacto social entre cubanos donde el soberano es el ciudadano. Yo tengo una pregunta aquí que es la que yo les quiero hacer. En los últimos tiempos, en el YouTube se ha creado una especie de estudio de la C40, que yo les voy a ser extremadamente honesta. Yo que llevo tantos años fuera de Cuba, desconocía muchísimo de la C40 y como yo mucha gente. Sin embargo, se ha convertido en un material de estudio que ustedes me dirán si lo han visto y cómo lo perciben, ya me harán ese cuento, pero que yo lo he visto a nivel es decir, de arrancarnos las vestiduras. Es decir, gente que está de alguna manera en contra de la C40, gente que no se percata de que la C40 sea tan importante y otra gente que lo han convertido en un material de estudio. Pero el pacto social, que es la tesis que ustedes proponen, se alinea con todo el movimiento de la necesidad de libertad que ha resurgido en Cuba, que está clarísimo que hay un deseo de libertad en el cubano que hace mucho tiempo no veíamos, porque no me gusta decir que nunca se ha visto porque no es real, hace mucho tiempo que no veíamos. Entonces, sin embargo, también muchos piensan que una vez que la dictadura no esté, que sea derrocada la dictadura de una manera u otra, podría retomarse la C40 y que podrían luego hacerse enmiendas. Yo quiero que ustedes me den 3 buenas razones, 3 ejemplos de por qué nosotros no deberíamos retomar la C40 para una Cuba después de los Castro. Faisel. Has tocado un tema muy interesante y es muy medular, y creo que desgraciadamente, aunque llevamos 500 años luchando por la libertad, nunca la hemos logrado, a pesar que algunas veces la hemos tenido en las manos y se nos ha escapado. Lo que sucede es que la ignorancia es culpable, decía José Martí. Tenemos el conocimiento en las manos y si no lo queremos tomar, pues somos ignorantes, y por eso la doctrina filosófica de la que la ignorancia es culpable, y hemos estado pagando las culpas. Es decir, no sé, lo primero que hay que saber es que la Constitución es una de las formas de pacto social. Hay distintas formas de arribar a un pacto social. Y a mi modo de ver, la peor forma de un pacto social es la Constitución, porque es en forma de ley. Y la ley tiene unas características como que es la generalidad, como que es el dogmatismo, etcétera, que esto lo puedo explicar inmediatamente. Pero la tesis del pacto social surge precisamente cuando surge lo que pudiéramos decir la modernidad, con el pensamiento de John Locke y el pensamiento de Hobbes, los ingleses, que consideran que en su lucha que ellos desarrollaban contra el rey inglés, que el poder debía ser
producto del consentimiento de los gobernados, que ya no debía seguir siendo la voluntad del soberano del rey, sino que el consentimiento, que el poder político debía ser el resultado del consentimiento de los gobernados. El gobierno debía ser el producto del consentimiento de los gobernados a través de un pacto social. Ese pacto social ha tenido distintas formas. Unos han sido escritos, otros no han sido escritos, otros han sido recogiendo determinados conocimientos que ya la sociedad los tiene como un valor. Y así hemos llegado a distintas formas de pacto social, como el caso de Inglaterra, que no es escrita, el caso como en Israel, el caso de África del Sur, el caso de Norteamérica y el caso de Suramérica. Ahora, ¿por qué yo digo que el pacto social en forma de constitución es lo menos adecuado para nosotros? Bueno, en primer lugar, porque la constitución es cuando se va a constituir algo, es decir, donde no existía nada y se va a constituir. Es decir, cuando los norteamericanos lucharon contra las 13 colonias, pues, y las derrotaron, pues había que constituir un Estado. Y entonces ese documento pues crea esos instrumentos. Nosotros no tenemos necesidad de constituir un Estado, porque nosotros ya tenemos un Estado reconocido incluso internacionalmente. Nosotros tendríamos que refundarlo, tendremos que darle otro sentido a esas instituciones, pero no tenemos que constituir un Estado. Así que en ese sentido la palabra constitución no tiene mayor trascendencia, mayor significado. Ahora, lo que sí nosotros consideramos que es más apropiado es el concepto de pacto social, porque sí nosotros tenemos que llegar como ciudadanos a unos acuerdos mínimos en virtud del cual tenemos que echar a andar del país. Pero aquí tenemos un problema también conceptual que me parece que es importante. Es decir, mientras que nosotros sigamos con la ignorancia de confundir lo que es Estado con lo que es gobierno, con lo que es política, siempre vamos a seguir en el sentido centralizado del poder y siempre vamos a tener tiranía. Y desgraciadamente eso lo heredamos de España. La gente tiene que saber que una cosa es las instituciones que conforman un Estado y otra cosa es los proyectos de gobierno que deben crear los distintos grupos sociales o partidos políticos que deben concursar cada 4 años. Y deben existir los partidos políticos que son los que deben dar la visión de cómo deben ser esas cosas. Si nosotros tenemos conciencia de que un pacto social no debe ser ideología, no debe significar pensamiento político, sino que debe ser un pacto donde se creen las instituciones, donde cada ciudadano en particular y cada grupo social pueda desarrollar su proyecto de vida individual y colectivo. Entonces, no hay motivo para que sigamos en la rivalidad que tenemos y entonces nos podemos juntar, porque un pacto social no significa gobernar, no significa que tú vas a tener el poder, sino significa simplemente crear las instituciones donde todos puedan concursar. Esa es la diferencia entre pacto social y lo que es precisamente un proyecto de gobierno. Ahora, la otra razón que quería decirte de la Constitución del 40, que por qué no debe ser, bueno, porque un pacto social debe ser con todos y para el bien de todos. Y la Constitución de 1940 fue el producto de los que vencieron la Revolución del 33. Por tanto,
ellos lo que plasmaron fue su proyecto político, fue su pensamiento de gobierno. No fue con todos y para el bien de todos, hasta tal punto que los derrotados en la Revolución del 33, pues no fueron unos fervientes participantes en la constituyente de 1940. Y por eso cuando la constitución de 1940 es proclamado, ellos le hacen una resistencia tan grande que lógicamente no permite que se creen después las leyes complementarias y no permiten que esas instituciones que creaba la Constitución del 40 se proyectaran. Es decir, le hicieron la resistencia solapada. Eso es igual que ahora si nosotros tumbamos el castrismo y no hemos hecho todavía un pacto social. El día que triunfemos, si convocamos, pues los que se van a convocar son los que triunfan al castrismo, y vamos a dejar afuera a toda esa gente que posiblemente sean mayoría, que están ahora mismo en Cuba pegadas al régimen de una u otra manera, y que nosotros no podemos crearle otra isla para que ellos se vayan a vivir. Si tenemos que crear un pacto social donde ellos quepan también. Eso es muy importante, muy importante. Una Cuba para todos. Es muy importante eso que acabas de decir, que no podemos crear otra isla para mandar a los que no participen. No sé si Rita quería decir algo. Sí, madrina. Si resumimos un poco las palabras de Faisel en esto último que él ha dicho, no me atrevo a resumir toda la explicación que ha dicho anterior sobre las necesidades, sobre lo que es una constitución. Ha sido una explicación maravillosa de lo que es una constitución, pero sí sobre la constitución del 40, yo me atrevería a resumir 3 puntos, ¿no? Al ser la constitución de los vencedores, es ideológica. Otra cosa importante nosotros ya tenemos 62 años de ideología. No queremos una constitución ideológica. Queremos un pacto social que justamente esté inspirado en los derechos inalienables del ser humano. Cualquiera que vaya a regir el país llamado Cuba tiene que ver ese pacto social y defender y acatar los derechos inalienables del ser humano. Otra cosa muy importante que es un gran error de la Constitución del 40 es que confunde los derechos fundamentales con los derechos inalienables. Yo quisiera que aquí Faisel, con su discurso de jurista, entrase de nuevo, porque es muy importante los derechos con los cuales el ser humano nace, que son los inalienables, lo que da la naturaleza, su propio nacimiento, ¿verdad? Búsqueda de la felicidad, derecho a la libertad de expresión, de opinión, de movimiento, y los fundamentales, que son que de alguna manera dependen del grado de avance al cual haya llegado al Estado. Es decir, el trabajo, la educación, ¿verdad? Entonces también tenemos otro problema. La Constitución del 40 nace en un momento, y aquí vuelve a reideologizarse muchísimo, en que Cuba estaba absolutamente preocupada por la soberanía territorial. Es decir, 1898, invasión norteamericana, 1912 va, enmienda Platt, que viene a inicios del siglo XX, en el año 33 se deroga la enmienda Platt. Esto es muy importante. Muchos cubanos no tienen idea de que la enmienda Platt se derogó. Se derogó la enmienda Platt, ya no existe, pero todavía en el ánimo de los constituyentes del 40 está la preocupación por una intervención norteamericana. Entonces, ya eso no es factible. Sabemos que el país llamado Estados Unidos de Norteamérica no va a invadir Cuba. Eso no es posible. Estamos en el 2021. Eso es un mito que al justamente el Estado cubano convertirse ideológicamente en el dueño y señor de ese país ha fomentado el mito de que los norteamericanos pueden invadir. Eso ya no va a ocurrir, esa preocupación no existe.
Pero ahora que estás hablando de los norteamericanos, yo tengo una pregunta que de esa teoría y de esa amenaza que nos inundaron a nosotros nosotros somos prácticamente contemporáneos y Sí, que nos inundaron, lo único que ha quedado son la cantidad de trincheras y huecos que hicieron en toda la isla para aquella defensa de una guerra que nunca llegó. Pero ahora que está. tocan los Estados Unidos, yo quiero hacer esta pregunta. Una de las cosas de las que los defensores de la Constitución del 40 ponen siempre arriba de la mesa, y luego quiero que me abren un poquitico, vamos a hacer un paréntesis aquí, así como me gustan a mí hacer las cosas de relajarnos, para que ustedes me digan, yo les voy a hacer esta pregunta, pero antes de contestar, denme a mí la impresión que ustedes tienen de lo que está pasando ahí, esta locura que hay con la C40. Yo tengo mis teorías de por qué ha renacido esta historia de la C40 de una manera increíble. Pero antes de llegar ahí, yo quiero decir dos cosas. Quiero decir, número uno, que sé, Faisel, que has presentado esta tesis del pacto social en la Universidad de Martinica, en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad Arbeló de Colombia, en la de Salamanca, y que incluso estás invitado a Francia para presentar esta tesis. Ha sido extremadamente acogida, ¿no? Académicamente sí. Wow. Académicamente sí ha sido muy acogida hasta tal punto que El pacto eh, social. sí, el pacto social donde el soberano sea el ciudadano, es decir, la soberanía del ciudadano. Es decir, incluso en la Universidad de Puerto Rico se me habló para llevarlo a hacerlo una maestría en ciencias políticas. Qué bien. Yo quiero aquí mismo compartir un momentico la pantalla, porque ya que estamos hablando del pacto social, que es una tesis, yo quiero darle forma visual para que los amigos entiendan que ya esto es, como tú dices, una tesis muy, muy bien explicada, muy organizada, muy ordenada, que como bien dices, académicamente varias universidades la han, y aquí estamos. Ustedes tienen en Change.org una petición. Bueno, creo que querían 500 personas y ya hay 490, así que esto está como que caminando muchísimo. Y habla precisamente, aquí está esta petición que empezó Rita Martín, una petición a los derechos humanos, a la campaña de derechos humanos y a 10 otros, y es una proclama ciudadana que comienza diciendo de José Martí: yo quiero que la primera ley de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Sigue viviendo la colonia en las repúblicas. Y bueno, después hay algo de Agramonte, hay un preámbulo, por supuesto, donde ustedes explican todo. Están los artículos, cuál sería el artículo 1, el artículo 2, y esto tiene, pues a ver cuántos artículos tenemos aquí. Tenemos 15, 16, voy a llegar hasta el final, son, ¿cuántos artículos hay aquí? Hay secciones. Hablan del adulto mayor, de las minorías, del poder judicial, poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder fiscal, el electoral, un presidente que no gobierne, y bueno, toda la gente que ha ido firmando, que ya veo, bueno, veo aquí a mi amigo Orlando Luis Pardo Lazo, que veo a Adriana Bosch también, por supuesto, Salvador, nuestro Salvador Blanco para bailar, ¿verdad? Sí. Sí, Maya, veo aquí a mucha gente que conozco. A ver, sigo viendo un montón de caras conocidas, veo por aquí. Hay mucha gente que la ha firmado. Así que no solamente ha sido muy bien acogido el pacto social en las universidades, entre los cubanos también. Pero vamos a sí. volver a donde estábamos. Y voy con esto. Primero voy con Faisel y después con Rita. La primera pregunta, Faisel. La primera pregunta es, muchos de los defensores de la Constitución del 40 como la única herramienta es cuando se les dice que esto es muy viejo, que bueno, que fue en el año 40, que la de los Estados Unidos tiene 200 años y aún es válida. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué la Constitución del 40 tiene un lenguaje que ya me parece a mí que no corresponde con las exigencias a día de hoy, de la Cuba de hoy, de 2021? Esa es la primera pregunta, Faisel.
Y la segunda es tu apreciación de por qué ahora la Constitución de 40 con esta fuerza, esta rabia, diría yo. Unos con rabia y otros con fobia. Esas son las dos preguntas para ti y después pasamos con Rita. Bueno, lo primero es que la teoría del pacto social y de la Constitución, que es una de las formas del pacto social, surge precisamente con la modernidad, cuando surgieron las ciencias sociales para explicar la nueva forma de vida que surgieron después de la Revolución Industrial Inglesa, etc. Y fue la manera que la sociedad buscó para salir del oscurantismo, de la religiosidad y de esa manera arcaica que se tenía de dominar al ser humano a través de las ideologías, de las religiones, etc. Y lo que hace la Constitución del 40, y precisamente surge la filosofía, el concepto, la categoría de los pactos sociales de las constituciones, de que no sean realmente ideológicas, que estén al margen de la religión, que estén al margen de las ideologías, y que expliquen los fenómenos, que busquen soluciones desde el punto de vista científico de las ciencias sociales. Y lo que hace es la Constitución de 1940 es todo lo contrario a cómo se debió hacer, a cómo se hizo la Constitución norteamericana. Porque la Constitución de 1940, a ser el producto de los vencedores de la Revolución del 33, se convirtió en ella en una carga ideológica. Es decir, de lo que se quería despojar a los pactos sociales es de lo que se fundamenta después la Constitución de 1940. Y además comete el grave error de confundir lo que son los derechos inalienables con los derechos fundamentales. ¿Y por qué hace eso? Bueno, hace eso porque precisamente es un proyecto ideológico. Es decir, como bien dijo ahorita Rita, los derechos inalienables son esos derechos que los seres humanos nacemos con ellos precisamente por el hecho de nacer. Es decir, no lo da ningún Estado, no lo da ningún gobierno, no le da ningún líder, no lo da ninguna revolución. Lo que tiene que consagrarse es que ninguna de esas personas se metan con esos derechos. Es decir, que el Estado, el gobierno, los políticos, los tribunales, lo que tienen que hacer es respetarle el derecho que tienen a las personas a pensar libremente, a poderse mover libremente, a juntarse, a crear organizaciones. Es decir, esos derechos no los crea nadie y por tanto nadie les puede quitar. Ahora, y porque son derechos naturales, lo que pasa es que los derechos fundamentales son derechos positivos. ¿Qué quiere decir derechos positivos? Bueno, pues son derechos positivos porque los da el poder constituido. No dependen de las leyes de la naturaleza, sino que dependen del poder político. Entonces, cuando se reúnen estos políticos en las asambleas constituyentes o en sus parlamentos, ellos crean esos derechos y por tanto, como que ellos los dan, ellos los pueden quitar. Y entonces, muchas veces lo que crean una serie de derechos que están en consonancia o con su forma ideológica de ver el mundo o con sus intereses materiales o de poder. Por ejemplo, Fidel Castro consagró en la Ley Fundamental de 1959 de que todo ciudadano tenía derecho a una vivienda decorosa. Indudablemente, eso es una engañifa, eso es una demagogia, porque todo el mundo quisiera poderle darle a cada persona una vivienda decorosa, pero si los ciudadanos, si el Estado no tiene cemento, no tiene cabillas, si no tiene recursos, pues se queda en letra muerta. Y es la manera después de culpar a cualquier adversario. Mira, no pudimos cumplir esto porque fuiste un mal ministro o porque fuiste un mal político. Y entonces, pues, es la manera de manipular. De modo que la Constitución de 1940 cambió el concepto de derechos inalienables al concepto de derechos fundamentales, porque fue una carga ideológica y el proyecto político ellos lo quisieron consagrar como si fueran derechos naturales. Y ahí es donde realmente se pierden. Consagraron además el derecho al trabajo,
Imagínate que el Estado tenga que buscarle trabajo a todo el mundo. El Estado no es una empresa. Y entonces ahí se creó otro conflicto. Y así sucesivamente, la Constitución de 1940 se convirtió en una constitución vieja ya desde antes de nacer, porque venía preñada de todo lo que debe despojarse un pacto social. Que sin embargo, fíjate, una de las cosas que yo le oigo a los constitucionalistas, que es como le llaman, que yo siempre digo, y después me lo voy a hablar con ustedes, bueno, llegó Batista y llegó Castro y la Constitución estaba allí y nos dicen que era perfecta, que era muy avanzada, que fue inspiración para otras, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees tú, Faisel, antes de que yo pase con Rita, que se ha levantado todo este polvo ahora con la Constitución después de tantísimos años? Es como que de pronto todo es alrededor de la Constitución, gente estudiando la Constitución, quizás porque no había otra cosa que es esto que ustedes nos vienen a ofrecer del pacto social, que a mí me ha dejado, ya Rita me lo había explicado, yo llevo día hablando del pacto social y la gente lo ha cogido muy bien. Cada vez que yo digo pacto social, que yo no hubiera podido explicarlo, me alegro de estar aquí con ustedes hoy porque a partir de ahora yo voy a poder decir qué cosa es un pacto social por arribita. Para explicarlo han estado ustedes porque yo no llego jamás. Pero a los amigos les ha encantado el término de que el pacto social. Bueno, pues ahora me imagino y ojalá que tanto como ha habido gente interesada en aprenderse la Constitución del pi al pa, del tingo al tango, pues que los amigos salgan a ver lo que es el pacto social. Pero ¿por qué crees tú que se ha formado esto? Me decías, yo sé que hemos hablado y que tiene cierto criterio que se parece al mío. Yo le decía el otro día a un amigo youtuber, óyeme, pero de la nada ha salido la historia de que ahora todo es alrededor de la Constitución. ¿Y tú por qué crees que es eso, Faisel? De pronto. Bueno, la Constitución de 1940 en primer lugar es responsable de Batista y de Fidel. Es decir, demostró una incapacidad extraordinaria para estructurar de manera justa a todos los elementos que componían la sociedad. Como que era el producto de los vencedores, pues marginó a los vencidos. Y los marginó de tal manera que, como les dije, no fueron dominantes en la constituyente, y en definitiva se consagró una serie de conceptos de ideologías de la izquierda, del Partido Comunista, etcétera, que en otro contexto donde hubieran estado los que perdieron la Revolución del 3 no lo hubieran permitido. Y la Constitución de 1940, precisamente por ser el producto de los vencedores, cuando los vencedores tratan de imponer su gobierno, los vencidos le hacen resistencia y por tanto de 1940 a 1952 que triunfa Batista, te das cuenta que es lo que se llama la Constitución que fue letra muerta, es decir, no tuvo vida porque la oposición le hizo resistencia y no dejaron consagrarla. Por tanto, provocó que viniera Batista. Aquello era un caos y por eso vino Batista. Y Batista, lógicamente, con su incapacidad también y su naturaleza dictatorial, pues provocó Fidel Castro. Es decir, hay un vacío de conocimiento de teoría política que nos trajo como consecuencia lo que hemos estado viviendo en estos últimos 62 años. Es decir, no hemos sido el pueblo que contó con un Jefferson, que contó con un Lincoln o que contó con un Madison, que fueron capaces de crear un proyecto de país donde cupieran todos y para el bien de todos. No, siempre hemos tomado el poder y después que tomamos el poder, los que están en el poder hacen una constitución a su medida para mantenerse en el poder y desarrollar lo que ellos consideran que es lo mejor, y eso es realmente el problema serio, ¿no?, que nos ha provocado eso.
Y la otra parte que me preguntabas era... ¿Por qué ahora? ¿Por qué este rollo con la 40, con la C40? Yo cuando sí, empezaron decían, están hablando de la 440, pero 440 no. La 440 era el grupo de Juan Luis Guerra, que echamos un sí, pie sí. riquísimo. La C40. Mi modo de vida es que el aparato de inteligencia de la seguridad cubana, que además tiene a la inteligencia china, tiene la inteligencia rusa, porque esto es un problema también geopolítico, tienen conciencia de que eso es un proyecto inviable y que va precisamente en contra de todo lo que debe ser un pacto social y que está precisamente en contra de los valores de ciencia y que quiere volver a la ideologización de la sociedad, que es lo que tanto la sociedad rechaza. De modo que me parece que hay determinadas fuerzas ocultas que están tratando de que el pueblo de Cuba y la oposición de Cuba se entretenga en algo que no va a ninguna parte. De modo que, y te lo digo porque hay algunas personas que están en ese proyecto de las cuales yo dudo. Claro, hay otro grupo que son precisamente los que de la mejor forma, con el mejor propósito del mundo, lucharon por esa constitución del 40, lucharon en la revolución del 33 contra el oprobioso régimen de Machado, etcétera, y lo ven a ellos como su producto, lo vieron como lo mejor que ellos pudieron hacer en aquel momento y creen en ese proyecto de buena fe. Lo que todavía no han querido entender, y yo pienso que es muy difícil que lo logren entender porque serían como negarse a ellos mismos, que aquello estaba fundamentado en bases ideológicas y no en los valores de la ciencia jurídica, que es las que deben fundamentar un pacto social. Pues mira, me lo pones en la mente. Yo he estado pensando, a veces me he preguntado, pero ¿por qué? Y tú me das, bueno, tu idea de por qué podría ser. Rita, esta respuesta me ha quedado, yo creo que muy bien, pero quiero preguntarte, tú me mandaste una diapositiva que creo que es Sí, esta que está aquí. antes de entrar a la diapositiva, madrina, esto es muy interesante. Desde que empezamos con el pacto social en el mes de noviembre, diciembre, los cubanos de la isla casi no pueden acceder a firmar, ¿verdad? Ellos no pueden acceder a firmar nuestro pacto social. Así de manera tal que ya tenemos 500 firmas, pero no se pueden ver, porque nada más que se pueden ver las que han podido entrar las firmas digitalmente, a pesar de que desde la isla nos han mandado otros nombres. ¿Por qué diría yo también que está pasando? El pacto social, al igual que lo que está ocurriendo en Cuba en estos momentos, no requiere líderes. Requiere de los cubanos de buena voluntad que firmen y defiendan los derechos inalienables del ser humano, ¿verdad? Esas son todas las firmas que tenemos y firmas entonces que podrían poner contra la pared a la dictadura. Y además se alinea con todos los muchachos jóvenes que están en Cuba y parándose en contra de la dictadura, ¿verdad? Buscando un diálogo de pueblo. Y fíjate que una de las cosas que ha pasado es que a estos muchachos, que lo que están tratando es de crear un diálogo con el pueblo, no con la dictadura. Nunca dijeron que van a hablar con la dictadura. Se les está tratando de desprestigiar. Se ha tratado de desprestigiar al movimiento San Isidro, se ha tratado de desprestigiar a Anameli Ramos, se ha tratado de desprestigiar a Tania Brugueras, o sea, todas las Alcántara, todas las personas que pertenecen a este movimiento horizontal, que ellos mismos no se consideran cabezas, sino sencillamente parte. Esto es lo más interesante que está ocurriendo en Cuba. ¿Qué les viene muy bien a este movimiento que está llamando la atención en la isla? Nuestro pacto social. ¿Qué no le viene bien? La C40. Entonces, por un lado es inviable, por otro lado le viene como anillo al dedo, porque siendo el gobierno ideológico,
pues el gobierno puede hacer un cambio hacia la C40, esto es muy interesante, y todavía mantenerse en el poder, porque yo quisiera entonces ir contigo a la diapositiva que te mandé. Ok. ¿Qué nos dice la C40? A ver, aquí lo que estamos compartiendo, un momentico, es lo primero que tenemos arriba es el artículo número 1 con el artículo número 1 y 2 de la C40 y abajo del pacto social del que ustedes tienen esta tesis que acabamos de enseñar. Ya está ahí la diapositiva. Cuéntanos. Mira, lo primero que dice es algo que el gobierno cubano de hoy podría decir. Cuba es un estado independiente y soberano, el estado organizado como república, y hasta ahí el estado cubano lo puede decir también, unitaria. Eso es algo muy importante para una dictadura. Por eso es que Faisel está diciendo que esto se convirtió en letra muerta. Esto permitió a Batista y luego a Fidel Castro. Cuando tú tienes una república unitaria y no dividida, ¿verdad? Pues tú puedes entonces enraizarte en unipartidismo, que es lo que le ha pasado a Cuba. Luego dice que es democrática. Bueno, pero es que justamente los comunistas dicen que ellos tienen otro tipo de democracia, ¿verdad? Y ahí no está definida la democracia. Para disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana. Entonces, tenemos palabras muy importantes. Estado independiente y soberano, república unitaria. Pero luego que primero le dice que el Estado es el que es independiente y soberano, cae en contradicción, y a mí me gustaría que Faisel hablara de esto. Dice que la soberanía reside en el pueblo y de este dimanan todos los poderes políticos. Es decir, la soberanía reside en un ente ficticio, en una concepción abstracta, y el pueblo hoy en los poderes lo puede manipular de una manera y mañana de otra, que es justamente lo que ha pasado en Cuba durante 62 años. Y esto justamente porque el gobierno está tratando de, a través de la C40, porque yo ahí estaría de acuerdo con lo que Faisel dice. Yo creo que aquí estos rumor de revitalizar la C40 viene incluso por parte del gobierno cubano, porque aquí nosotros en el pacto social decimos que la soberanía, el ciudadano es el soberano y en consecuencia es la primera y última fuente de poder. Artículo 2, de inmediato nuestros cubanos se alinean con los derechos inalienables. Y ahí viene la sección de derecho a la vida, a la dignidad del ser humano, y van a seguir las secciones con el derecho a la libertad de religión, y quien vaya, ¿verdad?, a la página puede ver todos los derechos que se garantizan y de los cuales ellos se van a formar parte. Y además es entendible. Toda persona que lea el pacto social puede entenderlo, pero no toda persona que lea la Constitución del 40 puede entenderla. Caen en trampas enormes, incluso cayeron en trampas enormes con buena fe, porque lo que decía Faisel es importante. Hay personas que fueron parte de la Constitución del 40 en el momento que se escribió, y ellos pensaron que estaban dando lo mejor de sí. ¿Qué es lo que pasa? No funcionó, e incluso Fidel Castro en algún momento dijo que él en el gobierno podría retomar la Constitución del 40. Así es. Así lo dijo el propio Fidel. A ver, aquí hacemos una parada. Fidel Castro dijo en algún momento que se podría retomar la Constitución del 40. Yo voy a necesitar que en algún momento ustedes me busquen por ahí dónde está eso, porque eso es interesantísimo. Si hay algún material que puede constatar esto, un discurso, algún lugar donde podamos encontrarlo. Un discurso, se los dejo a ustedes que son los estudiosos y los investigadores para que me encuentren eso, porque es increíble que Fidel Castro haya querido la C40 en algún momento, ¿no? Madrina, yo te mandé otra diapositiva que creo que yo quería discutirlo, ¿verdad?, más adelante, pero que creo que este es el momento ideal para darla a conocer a nuestro chat, que es la que habla de la libertad de expresión.
la libertad de expresión. En la C40, artículo 33 de la Constitución de 1940. Déjame ver dónde yo tengo eso, porque las tengo como en orden. ¿Cómo empieza diciendo? Porque tengo la... Dice Constitución de 1940, artículo 33, toda persona podrá... A ver, será esta, es este. Sí, madrina, esa. A ver. Madrina, yo quiero hacer mucho hincapié en esto. Porque cuando los creyentes de buena fe de la Constitución del 40 dicen que estaban reconocidos los derechos que hoy decimos que muchos de los derechos que están en el pacto social, ellos tienen razón. Por ejemplo, dicen, toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio gráfico u oral de expresión, utilizando para ello cualesquiera o todos los procedimientos de difusión disponibles. Y hasta ahí está bien. Si ahí la Constitución del 40 se hubiera quedado, sería letra de oro. ¿Dónde se convierte en letra muerta? Pues en el renglón siguiente. Dice, solo podrá ser recogida la edición de libros, folletos, discos, películas, periódicos o publicaciones de cualquier índole cuando atente contra la honra de las personas, el orden social o la paz pública, previa resolución fundada de autoridad judicial competente y sin perjuicio de las responsabilidades que se deduzcan del hecho delictuoso cometido. Es decir, una vez más, el Estado se va a arrogar el derecho de decir qué es lo que está atentando contra la honra o contra el orden social. Bueno, es lo que ha hecho la dictadura. A ver, es que tengo que volver a leer ese pedacito. Por favor. Ese pedacito dice, solo podrá ser recogida la edición de libros, folletos, discos, películas, periódicos o publicaciones de cualquier índole cuando atente, esa palabra me suena tanto a Díaz Canel ahora mismo, cuando atente contra la honra de las personas. Personas pueden ser el mitin de repudio, es decir, que se sienten incluso... Los que hacen mítines de repudio sienten que estarán se sienten ofendidos porque ellos dicen ser fidel, se sienten ofendidos. Contra el orden social, imagínense, hoy están poniendo multas en las colas. O la paz pública, previa resolución. Óyeme, es que es increíble. No, y cuando decimos el orden social, ya esto pasó en la Cuba de Castro. El orden social, la Cuba de Castro mandó a toda aquella persona religiosa, disidente u homosexual a los campos de concentración de los años 60 y 70. Pero fíjate incluso lo que dice aquí. Oye, esto, en los casos a que se refiere este artículo, no se podrá ocupar ni impedir el uso, disfrute de los locales, equipos o instrumentos que utilice el órgano de publicidad. Bueno, ya esto es otra cosa que me perdí. Ya esto trata de ligarse con la primera parte donde daba derecho a la libertad de expresión. No, pero en el medio la quita. En el medio la ha quitado. En el medio ha estatizado la libertad de expresión. Y esto es lo que te está refiriendo Faisel constantemente cuando dice que la Constitución del 40 es ideológica. Increíble. Yo quería decirle algo que es muy importante, lo que hemos hablado. De lo que ustedes han mencionado ahí, ustedes se dan cuenta que la Constitución de 1940 está falta de tanta doctrina científica que ella entra en contradicción consigo mismo. Por ejemplo, en un momento determinado dice que el soberano es el pueblo. Vamos a detenerlo en el concepto de soberano. Sí, la soberanía es quien ejerce el poder máximo. Entonces ellos te dicen en un momento determinado que el soberano es el pueblo. Pero en el artículo 1 te dice el soberano es el Estado. Entonces nos preguntamos, ¿el soberano es el pueblo o el soberano es el Estado? Porque si el soberano es el Estado, pues Batista estaba legitimado a hacer lo que le diera la gana. Precisamente por eso el Tribunal Constitucional de Cuba decretó legales los estatutos creados por Batista. Correcto. Porque si el Estado es soberano y el Estado está ya reconocido,
pues el Estado es soberano. Pero además que confunde lo que es soberanía de pueblo con qué es soberanía del Estado, también confunde lo que es soberanía de nación, porque en un momento determinado la Constitución de 1940 habla de soberanía nacional. Es decir, que la nación es la que tiene el poder. ¿Y qué es nación? En primer lugar, nosotros sabemos que nación son una serie de valores subjetivos. Por tanto, esos valores subjetivos son incorpóreos, no tienen voluntad por sí mismos. Entonces, ni forma de expresión de sí mismo. Por tanto, ¿quién va a ejercer la voluntad de la nación? Ahí mismo vuelven otra vez a los poderes constituidos del Estado y vuelve el Estado a ser soberano. Y cuando el Estado es el soberano, pues el Estado puede hacer lo que hace en el artículo 33, de decidir lo que es moral y lo que no es moral, lo que es bueno y lo que es malo. En definitiva, hacer lo que está haciendo hoy el Partido Comunista de Cuba. Increíble. Déjenme, la palabra, hay una diapositiva aquí que me mandaste que es muy interesante porque me pones precisamente de algo que ya me había llegado cuando leíamos, lo primero que me quedó así fue unitaria. Cuando leí unitaria me aterré, porque esa unidad es lo que hemos tenido, el castrismo fue exactamente esa unidad. Estoy teniendo un problema de retorno, no sé si es con Faisal. A ver, un momento, ya paró. Entonces, no sé, me quedé tremenda. Y me mandaste esa diapositiva, que creo que es la número 5, que habla, creo que de esto, y quiero que me la expliquen un momentico. Vamos a leerla. Dice, la centralización hace desaparecer ese individualismo cuya conservación hemos sostenido como necesaria a la sociedad. De allí al comunismo no hay más que un paso. Se comienza por declarar impotente al individuo y se concluye por justificar la intervención de la sociedad en su acción, destruyendo su libertad, sujetando a reglamentos sus deseos, sus pensamientos, sus más íntimas afecciones, sus necesidades, sus acciones todas. Pero lo curioso es que esto lo ha escrito Ignacio Agramonte en 1862. Me he quedado de piedra. Pero ¿cómo es que yo hasta ahora no he adorado a Agramonte? Pero Agramonte tan lúcido, tan adelantado para su tiempo, me quedo perpleja. Con 27 añitos. ¡Wow! Esto probablemente muchísimos cubanos no sepan esto. Es una cosa, me queda tremendo. Háblame de esto, Faisal, y bueno, el que... No, yo solamente antes que Faisal, perdóname, porque Faisal es el que va a darle la mejor explicación. Yo quería decir que Agramonte está diciendo esto y es fantástico. O sea, desde Agramonte ya estamos yendo en contra de lo unitario, de la centralización, que de última va a debilitar lo que la Constitución del 40 propone como poderes, porque los poderes no están divididos. La Constitución del 40 podrá decir que tiene poder legislativo, judicial, pero eso es letra muerta, porque la República es centralizada, es unitaria, no hay independencia de poder. Pero fíjate, si la ideologización va a ser posterior a estos años, que cuando vamos a la Constitución de Weimar, una de las cosas que se reconocen son los derechos inalienables de primera. Es decir, nosotros en el siglo XX hemos involucionado, hemos tenido un retroceso enorme en relación con nuestro pensamiento cubano del siglo XIX, de nuestra guerra de independencia. Y ahora todo tuyo, Faisal. Perdóname la interrupción. Y ahí, Faisal, para acelerarlo un poquitico y hacerlo así como bien para los amigos, háblame de esa centralización y háblame entonces, según lo que dice Rita, de que de la división de poderes. ¿Cuál es el problema? Háblame de esas dos cosas que van muy de la mano. Mire, lo que sucede es que los poderes deben ser independientes. Y cuando se dice independiente es que el soberano elija, lógicamente, los diferentes poderes para que sirvan de contrapeso y contribuyan a la armonía, al equilibrio, que es lo justo. ¿Sí? Porque el concepto de justo es lo equilibrado, lo armónico. ¿Qué sucede? Que cuando se crean determinados poderes elegidos, es decir, el presidente de la República
y los parlamentarios, si el poder político elige a sus líderes, crean ellos lo que se llaman los poderes derivados. Es decir, que ya el poder judicial no es elegido por los ciudadanos, sino más bien es designado por la cúpula política de una u otra manera. Los fiscales comienzan a ser designados por los políticos e incluso el Tribunal de Garantías Constitucionales en Cuba, que es quien debiera ser el intérprete de la legalidad en Cuba, de las constituciones, del pacto social, no fue elegido por los ciudadanos. Y eso está precisamente en la concepción que establece el artículo 1 de la Constitución de 1940, que es el concepto unitario, que es más o menos el artículo 5 de la Constitución Socialista de Cuba, que dice que el Partido Comunista lo dirige todo. Pues Batista lo dirigía todo, de la Guardia Rural, etcétera. Es decir, esta es una concepción centralizada del poder. ¿De dónde nos viene eso? Pues mira, eso nos viene del despotismo ilustrado, del cual ahorita te pudiera hablar en América Latina. Recuerda que en América Latina hay una concepción del Estado y el derecho que no es sana. Y no te digo que es sana porque en América Latina, Martí lo dijo bien claro, siguió viviendo la colonia en la república, porque nuestros independentistas no todos eran como Agramonte, no todos eran libertarios como Agramonte. La mayoría de ellos eran grandes terratenientes que se tuvieron que levantar en armas contra España porque España le iba a expropiar sus riquezas por deudas. Y por tanto, se levantan en armas y el mismo día que se levantan en armas es que le dan la libertad a los esclavos. Y yo le pregunto, si eran tan libertarios, ¿por qué? Y los esclavos eran propiedad de ellos, ¿por qué no le habían dado la libertad antes a los esclavos? Es decir, por tanto, las revoluciones de independencias de América Latina lucharon por la independencia de los estados, pero no por la libertad de los individuos. Exactamente. Yo voy a hacer un pare aquí, señores, aunque parezca mentira, llevamos 1 hora ya conversando y nos queda un poquito más. Voy a hacer un pare, un segundito, pero voy dejándoles. Ustedes hablaban de los derechos inalienables y vamos a volver con eso y con una diapositiva que Rita me ha mandado, que creo que es la número 6, pero denme un segundito antes para cumplir con un pequeño compromiso y yo vuelvo enseguida con ustedes. Encontrar ayuda profesional que facilite la vida cotidiana de nuestros padres y familiares en general es una decisión muy importante y que a veces se nos hace difícil. Professional Home Services es una agencia para el cuidado adulto en la comodidad de su hogar que ha ofrecido servicios certificados de enfermeras registradas, terapistas, asistentes de enfermeras y otros tipos de ayuda en el hogar por más de 20 años. Para preguntas sobre nuestros servicios, por favor llame al 305-827-1211. Estamos aquí para servirte a ti y a los tuyos. 305-827-1211. Professional Home Services. Pues nos quedamos con las 6, como dije, ¿verdad? Vamos a ir allá, que habla esta que me enviaste, que es la número 6, Rita, y dice, los derechos inalienables, derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y esto es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Y es parte de lo que ustedes querían hablar cuando del derecho se trataba.
No sé quién va a pasar primero a hablarme de eso, o seguimos para que Faisal mejor nos aclare los derechos. Yo creo que mejor Faisal, que Sí. está muy al tanto. Acláranos un poquitico de eso que se llaman los derechos fundamentales del hombre, Faisal. Derechos inalienables y derechos fundamentales. Correcto. Recuerda, los derechos inalienables son esos derechos con los cuales nace el ser humano por el solo hecho de nacer. Ok. Y por tanto no los da ningún gobierno, ningún estado, ningún político, ningún partido. Perfecto. Y si el estado ni el gobierno no está en capacidad de darlo, tampoco está en capacidad de quitarlo. Lo que deben hacer los estados, los gobiernos, es más bien respetarlos o fomentarlos. Pero nadie tiene el derecho de pensar por otra persona, nadie tiene el derecho de caminar por otra persona, nadie tiene el derecho de hablar por otra persona. Esos son los derechos inalienables. Y eso es lo que debe consagrar un pacto social, decir que el Estado y las instituciones públicas no se pueden meter con esos derechos inalienables, a no ser que la persona lo esté utilizando para una conducta antisocial, pero bueno, ya eso serían juzgados por los tribunales en virtud de un debido proceso de ley, ¿no? El que mata a otra persona, etcétera, etcétera. Ahora, los derechos fundamentales no son más que esas voluntades políticas, esos deseos y esas conciencias que los líderes de un Estado en un momento determinado quieren consagrar como derechos para los ciudadanos, pero no son derechos inalienables. Y esos derechos que debieran ser tendidos en cuenta por el Estado como política de gobierno para un momento determinado, no pueden ser consagrados como política de Estado, que son instituciones para siempre. Es decir, si en un momento determinado el Estado tiene cemento, tiene cabilla y tiene dinero para hacer viviendas, pues que haga una ley y dice, le vamos a dar vivienda a todas las personas mayores de 60 años que estamos en capacidad. Pero eso debe ser política pública de los gobiernos. No puede ser política, no puede ser expresado por un pacto social como una constitución, porque la constitución es otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Lo que han hecho en nuestros países es confundir lo que son los derechos inalienables, esos que no te puede dar ni quitar el gobierno, con los derechos fundamentales que te los da y te los quita el gobierno, y entonces ellos se convierten en nuestros soberanos y hacen con nosotros lo que quieren. Por ejemplo, el derecho de las minorías. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho el gobierno durante 62 años con el derecho de las minorías? Dijo que él garantizaba el derecho de las minorías. ¿Cómo está viviendo los afrodescendientes en nuestro país? Peor que nadie. ¿Cómo se reprime a la comunidad LGTBQ? Peor que nadie. Claro, hay una organización a nombre de Mariela Castro y que dice defender a los homosexuales. No hay defensa para los homosexuales. No hay en un país que se dice, sabemos que es comunista, pero bueno, su eslogan ha sido el socialismo, la igualdad. Bueno, pues no hay matrimonio igualitario. Sin embargo, eso ya está en otras sociedades, como en México, como en Argentina, porque son los ciudadanos los que con su activismo social van logrando este tipo de derechos, ¿verdad? Pero esos son políticas públicas de momento. Políticas públicas de momento. Pero no como dice el Estado. Ahora, yo quisiera que nosotros, bueno, tenemos otra diapositiva donde Agramonte hablaba, Madrina, de cómo el gobierno debe respetar esos derechos del individuo, permitiendo su franco desarrollo y expedito ejercicio, porque la centralización llevada hasta cierto grado, por así decirlo, la anulación completa del individuo. Es la senda del absolutismo. La descentralización absoluta, por otra parte, conduce a la anarquía y el desorden. Es decir, necesitamos leyes, no hay duda. Lo necesario es que nos coloquemos entre estos dos extremos para hallar esa bien entendida descentralización que permite florecer la libertad a la par que el orden. Aquí yo quiero retomar lo que decía Faisal. A Agramonte le está preocupando su pueblo. Le está preocupando muchísimo el individuo que vive en su país. Contrariamente
a muchos de los próceres de las revoluciones de Cuba y América Latina, que usaron a los afrodescendientes o a los indígenas como carne de cañón para ir en contra de España, pero una vez ganada la independencia, lo que han hecho es despreciar olímpicamente a ese pueblo. Los pueblos latinoamericanos han sido despreciados por sus grandes élites. La élite latinoamericana lo que ha hecho es despreciar continuamente o ganarse sus favores a través de lenguajes populistas, ¿verdad? Entonces, en nuestro pacto social, por otro lado, lo que está haciendo es darle esa voz a ese ciudadano que ha sido despreciado hasta el día de hoy. Recordarle que ese es su derecho, que él no ha nacido esclavo, él ha nacido como ser humano libre. Mujeres y hombres somos personas nacidas libres. Ningún Estado debe determinar nuestra libertad a nada. Nosotros somos libres por excelencia y nacemos además iguales, tenemos iguales derechos. Tenemos los mismos derechos de movimiento, de expresión, de trabajar, de crear riqueza, ¿verdad? De búsqueda de la felicidad. Y entonces, porque yo sé que de alguna manera nosotros estamos en tiempo, ¿no? Yo quería hacer un llamado, madrina, a la importancia que esto se haga antes de que se derroque la dictadura, para que la dictadura no pueda tener rápidamente un giro y tomar poder, o como decía Faisal, que los vencedores entonces hagan una constitución a su medida, que es lo que ha estado pasando una y otra vez en América Latina. Con lo que ustedes han estado hablando, yo me pregunto, entonces, ¿la Constitución del 40 de alguna manera no nos garantiza la libre expresión? No, para nada. Y por otra parte, la pregunta nos garantiza la dictadura, que es lo que se demostró con Batista y Fidel, que vinieron y con después. Fidel. Que es parte de lo que yo he dicho, si la C40 era tan especial, porque a ver, tenemos por ahí muchísima gente que nos dice, a ver si es un mito o no, a mí me está quedando muy claro, que la C40, la Constitución de 1940, que deberíamos aclarar para los que todavía dirán, bueno, que es C40 porque está reducida, la Constitución del 40, se dice que es la Constitución probablemente más avanzada de toda América en su momento. Entonces, a mí me quedan esas dos dudas. Y digo, bueno, ¿Quién dice eso? Porque muchísima gente, Faisal, muchísima gente dice que la C40 es la más avanzada de todas las constituciones de América, que incluso hubo otras gente que copió de la C40, y yo, por una cuestión, sin conocer el tema jurídico como tú lo conoces, Faisal, porque eres abogado, ni el tema del estudio como lo conoce Rita, que es académica, yo me pregunto, por una cuestión de practicidad y de sentido común, si la C40 es tan avanzada, ¿cómo es posible que llegó Batista y cómo es posible que llegó Fidel? Ustedes lo han explicado perfectamente. Ahora, madrina, el mito. ¿De dónde nace el mito? Esta es una constitución que se escribe en los años 40, ¿verdad? Okay. Y da derecho a las minorías. Estados Unidos no va a dar derecho a las minorías hasta los años 60. Pongámoslo así. Va a ser una enmienda. Como política pública. Como política pública. Pero ya en el marco social ya está. Ya está. Correcto. En su pacto social ya está. Pero como política pública, los afrodescendientes no van a tener derechos de igualdad hasta los años 60. En ese sentido, cuando tú lees ese documento, te parece que nosotros llegamos antes a algo. Realmente llegamos antes. Mira, le estamos dando derecho a los afrodescendientes, pero le estamos dando un derecho a través de una concepción unitaria del Estado y en dependencia de si ese afrodescendiente o esa mujer o ese homosexual está conmigo, tiene derecho. Si no, no lo va a tener. Entonces ahí se da el círculo y no se atrasa. Es un movimiento involutivo en lugar de evolutivo. Sin duda, eso, hay momentos de la C40 que parecen muy bien escritos, como el de las minorías.
Como por ejemplo el de la libertad de expresión, el primer párrafo es perfecto, madrina. Lees un poquito más abajo y te das cuenta que no hay libertad de expresión. Correcto. Ninguna. Ahora, y la pregunta que vuelvo ahora, Faisel, ¿cómo el pacto social resuelve los asuntos del tema de la libre organización de partidos, de la libertad de culto religioso, de los derechos de las minorías? ¿Cómo el pacto social, que es la tesis que estamos, que está, ustedes para mí está naciendo porque es el primer encuentro que tengo con él, ¿cómo resuelve esto, Faisel? Bueno, en primer lugar te voy a hablar de cuál debe ser cuál es la estructura que nosotros hemos consagrado en este pacto social. Los pactos sociales generalmente tienen una primera parte que es el preámbulo, como que es el fundamento histórico y filosófico que más o menos dice el rumbo que va a tomar el pacto social. Ese es el preámbulo, la primera parte. La segunda parte del pacto social corresponde a los derechos inalienables, es decir, esos derechos que todos tenemos por el solo hecho de nacer y que el Estado tiene que respetarlo. Después de esa primera parte, nosotros vamos a lo que son crear las instituciones del Estado. Que nosotros, en vez de hablar de poder ejecutivo y poder legislativo y de poder judicial, hablamos de poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, poder fiscal y poder electoral. Un poder electoral porque, ¿cómo se llama? Los cargos públicos deben ser elegidos para que Raúl no pueda designar al Cangrejo, ni Fidel elegir a su hermano, etcétera. ¿No? Eso está claro. Es decir, un poder electoral que va a elegir quiénes son los funcionarios públicos para determinados cargos en que sean por elecciones o otros cargos que sean por mejor derecho, por capacidad, etcétera. Ahora, en esa primera parte donde nosotros hablamos de lo que son los derechos inalienables, se consagran el derecho a la reunión, el derecho, etcétera, y el derecho a no ser discriminado. Ahora, ¿cómo se desarrolla eso después? Bueno, después que ya está ese pacto social, que se va a elección y se crea un gobierno, el gobierno que ganó porque mejor interpretó el momento histórico y hizo un proyecto de gobierno para el momento, pues establecerá su política pública y hará como hicieron los norteamericanos, por ejemplo, en su pacto social dijeron todo el mundo es igual ante la ley. No se metieron en el problema de la esclavitud, etcétera, personalmente. Después, cuando estaban las condiciones dadas, o como dice el norteamericano, cuando las condiciones estuvieron maduras, pues entonces se estableció la ley y la política pública antirracial. En un momento posiblemente tuvieron que expresarlo así de esa manera general. De modo que nosotros tenemos que establecer el derecho inalienable y después como política pública se desarrollan todos los derechos positivos de los gobiernos en cada momento histórico. Y eso, lógicamente, quien se encargará de interpretar cómo se hace eso, pues está el Poder Judicial, que debe ser el encargado de interpretar el pacto social y las políticas públicas. Ahora, una preguntita y muy, aquí quiero que sean muy claritos y muy concretos. ¿Qué pasa el día después? Ya tenemos el pacto social. ¿Qué pasa con los criminales de la dictadura, con los represores, con los que tienen sangre, con los que han infligido el dolor al cubano? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo lo trata el pacto social? ¿Juicios? ¿Qué va a pasar? Bueno, sobre eso no hemos hablado. Yo creo que ya eso no es un problema de los estadistas, ya eso es un problema social. Yo creo que ahí tiene que estar muy de lleno los religiosos, tienen que estar los sociólogos. Por ejemplo, a mí me encantó cómo lo resolvió Nelson Mandela. Puso al frente eso a Helmut Tutu, que es un líder religioso importante. Ahora, si me preguntas a mí personalmente, yo pienso que yo considero muy positivo un tribunal de la verdad, como hizo Nelson Mandela. Creo que no se puede juzgar a todos los culpables, pero hay algunos que habrá que juzgar.
Y tenemos que tener mucha capacidad de perdón y de reconciliación. Pero ya esto es un problema ético, un problema moral que le corresponderá a la sociedad, nivel de conciencia que demuestra la sociedad en un momento determinado, y esperamos a que tengamos hombres en ese momento del calibre de Mandela y de Desmond Tutu. Ya. Y es muy importante, Madrina, lo que está diciendo Faisal de un tribunal de la verdad. Esto es sumamente importante porque definitivamente Cuba no solamente se va a encontrar con criminales de lesa humanidad, que los tenemos, sino también con personas que han sido víctimas y victimarios, que el poder castrista los ha utilizado de un lado y de otro. Entonces, la ley tiene que ser hasta cierto punto compasiva o con ciertas personas que en realidad tal vez fueron comunistas y hoy están viviendo de su retiro, que no les da para nada, y cuando fueron comunistas realmente no le hicieron demasiado daño a nadie, porque los conocemos gente que fueron comunistas y no estuvieron en las altas esferas ni en las altas estructuras haciendo daño. Incluso conocemos comunistas que no han estado en mítines de repudio. Entonces, esto es muy interesante. Hay que ver en cada caso, o sea, todo ciudadano va a tener derecho a juicio, a reparación de agravio. Todo ciudadano tiene que demostrarse su culpa, su responsabilidad. No podemos hacer lo mismo que Castro, llevar a paredón de fusilamiento a todo el mundo. Justicia y no venganza, pero estar clarísimos de que se va a hacer justicia. Sí, pero tenemos que tener claro cuál es el concepto de justicia. Que utilizamos mucho la palabra justicia y no tenemos el concepto científico de lo que es lo justo. Nosotros siempre hemos creído, y eso es otra manipulación que hemos tenido, de que lo justo es la aplicación de la ley. No, la ley no es lo justo. La ley es la voluntad del poder político. Y ese criterio del imperio de la ley viene fundado en la concepción romana, que es donde viene la doctrina del derecho, después de la civilización, porque el imperio romano, a donde quiera que iba, quería imponer su ley, y imponer su ley como conquistador era su justicia, ¿no? Sí, el concepto del imperio de la ley no es más que imponer la voluntad del poder político. Esa no es la justicia que nosotros queremos. Nosotros tenemos que ir al concepto científico de lo justo. Y lo justo, como te había dicho al principio, es lo que es armónico, lo que cada cual se merece en armonía con la naturaleza, con los valores de ciencia y los intereses de la sociedad en un momento determinado. Por tanto, hacer justicia no es que se diga a todo el que hizo esto lo vamos a fusilar, no. Es el concepto de justicia que existe, por ejemplo, en la Constitución norteamericana, donde la ley decía que los negros se tenían que sentar detrás y los blancos delante, pero que el concepto de justicia de la Constitución norteamericana le permitió decir al juez, sí, eso dice la ley, eso dice la política pública, pero esa ley no es justa, y le dio el derecho a Rosa Parks. Por tanto, tenemos que preparar juristas muy bien preparados con una nueva concepción del derecho para la Cuba del siglo XXI. Por eso hablo que este nuevo pacto social está pensando en una nueva concepción del Estado, pero también en una nueva concepción del derecho, donde tiene que haber otra categoría de justicia que no es la que conocemos hasta ahora. A mí, escuchándolos a ustedes, de verdad que entiendo por qué ha sido también acogido académicamente en todas estas universidades esta tesis. Ahora, dos cosas importantes para que ustedes me expliquen. Entonces, queda clarísimo que es importante tener un proyecto, que es importante tener un pacto social. Es decir, los que defienden la C40 como todos y dicen algo que yo creo que estaremos de acuerdo, que es la necesidad de tener un proyecto antes de que llegue ese momento para el día después. Eso es así. Hay que tener un proyecto para el día después. Lo que pasa es que aquí ustedes han desmontado claramente por qué la C40 sería, digamos, imperfecta. No vamos a decir que no sería actual porque ustedes han explicado que es su propia creación ya de alguna manera
tenía cosas que ustedes, si hubiesen vivido en ese tiempo, ya hubieran estado diciendo lo mismo que han dicho hoy. Entonces, queda claro que para ustedes lo que supera ese proyecto para el día del mañana a la C40 es esto que te has pensado requete bien, Faisel, y que han estado estudiando, que es el pacto social. Ahora yo tengo la pregunta más importante y, como siempre digo, la pregunta del $1.000.000. Yo siempre le he dicho a los defensores de la C40, y aquí es donde yo tengo un poquito de claridad, pero además tengo un poquito de esperanza en esto que ustedes me han contado. Tengo esperanza en el pacto social y, por supuesto, ya está firmado de mi parte. Y es en esto. La C40 ya está. La C40 estaba en el 40. Terminamos diciendo lo que ustedes dijeron, que en algún momento el propio Fidel Castro dijo, podemos coger algo de la del 40. Ya eso a mí automáticamente me preocupa muchísimo. La iba a restaurar, madrina. No la iba a restaurar. La iba a restaurar. Es decir, si ya Fidel Castro dijo que la C40, la constitución del 40, la iba a restaurar, ya yo estoy paniqueada. Ya estoy asustada. Ahora bien, me queda claro que sería completamente inefectiva, pero además ahora mismo no hay manera de ejecutarla. Es decir, nadie puede ahora mismo ir a reinstaurarla, si no ya tendríamos el problema resuelto. Sin embargo, lo que a mí me está pareciendo, ustedes me lo van a explicar, el pacto social, que de verdad suena muy bien, pacto social, porque a tantos cubanos les molesta unidad, pero ustedes lo han explicado muy bien, esto es un pacto social porque no tenemos que tener unidad en las ideas, podemos tener montones de diferencias, pero podemos tener un pacto para tener democracia en nuestro país. Y lo curioso de esto y lo alentador y lo que me da esperanza es que este pacto social sí lo podemos hacer desde ahora, firmar. Y ahora la pregunta es, ¿cómo va a llegar a Cuba? En la diáspora, pues tenemos nosotros todos los medios, creo que es un trabajo de todos nosotros los comunicadores, la gente que somos youtubers, de cubano a cubano, pasárnoslos entre nosotros, para que todo el mundo vaya firmando. Importante ver cómo esto llega dentro de Cuba. También necesitamos de los amigos que por favor lo vayan pasando, que le cuenten a los familiares, que lo firmen. Y luego, es decir, cuéntenme cuál es el proyecto ahora mismo, qué es lo que ustedes quieren pedir a los amigos para que ayuden a que esto se firme. Y luego, bueno, ¿cómo lo van a conseguir? ¿Cómo van a conseguir que esto se firme, que esto llegue y qué cantidad de firmas necesitan? ¿Cuál es el valor real de este pacto social? ¿Qué es lo que lo hace realmente concreto? Esa es la pregunta que les tengo. Si yo no me equivoco, el pacto social empezaría a tener una validez a partir de las 20.000 firmas. ¿No es así, Faisel? Serían unas 20.000 firmas las que necesitamos. A partir de las 10.000 firmas, a partir de las 10.000 firmas ya puede entrar al Parlamento de Cuba y discutirse, pero el problema no es que entre al Parlamento de Cuba y se pueda reconocer. Lo importante es que se convierta en una plataforma de proyecto de país. Exacto. Donde todo el mundo sepa que puede entrar todo partido político y toda organización sin renunciar a sus valores, para que después compitan por lo que ellos creen en las elecciones de cada momento. De modo, después que el pueblo de Cuba lo firme masivamente, ya se convierte realmente en un pacto social y puede tener reconocimiento ya no solamente entre la ciudadanía cubana, sino que además puede tener reconocimiento internacional. Porque ya es legítimo. Y ahí, Faisel, perdóname, ahí es donde yo quisiera entrar, porque ¿cómo lograron los chilenos quitarse a Pinochet? La idea de plebiscito, sí, pero esto fue una tarea internacional, fue de los chilenos que estaban fuera del país. De manera tal que si nosotros alcanzamos más de 10.000 firmas, 10.000 para Cuba, que sabemos que no va a dar su brazo a torcer. Sin embargo, y tenemos ya las 20.000 firmas. Entonces ya esto se convierte en un movimiento internacional. Ya no hay nadie internacionalmente que no pueda decir que los cubanos no están bajo un pacto social. Cuando se logren las 50.000 firmas, el Estado cubano está en la obligación de escucharnos.
Muy interesante. Exacto. Pero ¿de qué manera estaría el Estado cubano obligado a hacerlo? Bueno, porque cuando tiene esa cantidad de firmas, el Parlamento cubano tiene que procesarlo. Por la ley actual. Sí, sí, por la mal llamada Constitución de 2019. Perfecto. Señores, miren, esto da para muchas veces, pero a mí me gusta que los amigos estén pues cómodos. Creo que hoy ha sido muchísima información. Todo el que tenía alguna duda, el que tenía una esperanza de algo un poco más viable, pues mira, ya tenemos todos nosotros la posibilidad en la mano con una firma que creo que es la que ustedes están esperando, pues ser parte de este pacto social sin que seamos iguales, desde nuestras diferencias, sin usar la palabra unidad que a tantos cubanos le asusta, porque no sé de qué manera se asocia diálogo con debilidad y unidad con que tenemos que estar en todo de acuerdo. Así que pacto social es maravilloso porque simplemente es un acuerdo entre los cubanos para juntarnos en algo que tanto queremos todos, que es la democracia, que dé espacio a las libertades y a los derechos del cubano. El día después, pero que podemos empezar hoy. En el día de hoy podemos empezar. Yo voy a dejar al pie de esta directa, voy a dejar por supuesto el pacto social que lo tengo aquí, que ya lo enseñé ahorita, donde pueden firmar, donde ya hay casi 500 personas que han firmado y donde tenemos que llegar a más y a más y a más. Yo después voy a estar hablando con los amigos pidiéndole que por favor lo pasen por Telegram, lo pasen por WhatsApp. Ya nosotros tenemos una cadena que bloqueamos ese bloqueo interno que tiene Cuba para que el cubano no se entere. Magnífico. Aquí todo el mundo sabe cómo transferir la información a los amigos en Cuba. Entonces, sería súper interesante que empezáramos desde ya. Para mí ha sido un placer tenerlos a ustedes aquí hoy. Quiero que me hagan unas palabritas de resumen. Vamos a empezar con Faisel, aunque dicen que las damas, pero aquí tenemos igualdad. Nosotras, ella es una feminista, yo era feminista, ella es feminista y yo era. Así que Faisel, como estás en minoría aquí, comienza tú a despedirte de los amigos, haz un resumen y ahí te doy un minutico para eso. Vamos allá. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio. Eres la primera que nos da este espacio para nosotros poder explicar el pacto social, de modo que históricamente tendrás ese privilegio, porque aspiramos que esto realmente tenga trascendencia en la conciencia política y jurídica de nuestro país. Exhortar a las personas que lo lean, que los que estén de acuerdo lo firmen y que los que no estén de acuerdo que lo compartan también, porque lo importante es la circulación de ideas, como decía José Martí. Muchas gracias y que Dios los bendiga a las dos. Gracias a ti. Voy a decir algo, una preguntita que te tengo. ¿Tienen alguna página de Facebook, además del documento, donde en esta página de Facebook lo están explicando, donde podríamos quizás poner esta misma directa, donde podríamos tener otros encuentros, invitar a otros amigos que sé que van a estar interesados en hablar de esto? ¿Ya esa página está o la creamos hoy mismo? La creamos hoy, pero además creo que sería bueno crear una página para esto. Pero además me gustaría mucho que esta no fuera la última conversación. Seguro que no. Dios mediante, seguro que no. Hay muchas personas de un gran calibre intelectual, como Amir Valle, como Cuesta Morúa, como Ángel Santiesteban, es decir, muchas personas que son firmantes de este proyecto que yo creo que pudieran, pues, enriquecer el contenido. Correcto, pues muy bien, lo haremos. Y yo me imagino que algunos de la C40 pues vendrán a comentar por aquí o incluso por la página de Facebook y allí habrá que darles respuesta en algún momento. Con mucho gusto. Perfecto. Rita, tu despedida. Bueno, agradecerte muchísimo que nos hayas dado este espacio para hablar de la importancia de un pacto social. Importante no solo el día después, sino el día antes, porque
con la explicación que estamos dando de que con 50.000 firmas el Estado cubano está obligado a reconocer esas firmas, y a nivel internacional entonces además tiene un efecto muy grande, pues estamos incluso, es un instrumento para acabar con la dictadura. O sea, el pacto social no va a acabar con la dictadura por sí mismo, pero es un instrumento muy eficaz para obligar a que caiga. Tenemos que tener en cuenta que vivimos un tiempo en que los cubanos dentro de la isla no tienen una resistencia armamentística. Es más, si la tuvieran, creo que ya tampoco la quisieran. Estamos viviendo un momento en que los cubanos dentro de la isla desean la paz, desean vivir en paz, desean además libertad y quieren llegar a ella y necesitan este tipo de instrumentación. Creo que el pacto social es uno de ellos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los que están afuera, por mucho que gritemos que queremos derrocar la dictadura, tampoco pueden coger un barco e irse a Cuba como se hizo en el 59 y como el gobierno cubano de alguna manera en estos momentos quiere hacer ver, bueno, si a ustedes les interesa Cuba, vengan como se hizo en el 59. No, geopolíticamente no está permitido, gobierno cubano, a lo mejor tú tienes deseo que nosotros seamos violentos, pero mira, eso fuiste tú que has tenido una violencia durante 62 años. A nosotros las leyes americanas y las leyes de América Latina no nos permiten tomar una lancha e ir allá. No nos permite la ley, pero tampoco nos lo permite nuestra conciencia ciudadana de que no queremos seguir desangrando a un país que está adentro. Queremos que ese país cambie por sí mismo, queremos que tengan la instrumentación a través del pacto social y que a través del pacto social ellos puedan tomar la palabra, ellos puedan convertirse en ciudadanos. Pues me alegra haberlos tenido a los dos aquí hoy, y voy a decirles algo que me gusta muchísimo del pacto social. Yo creo que nosotros hemos estado divididos ya por demasiado tiempo, y creo que una de las cosas que a veces le preocupa al cubano que vive dentro de Cuba es exactamente esa fractura que hay, ya no solo generacional, sino geográfica, y que nos marca muchísimas diferencias para bien y para mal, los que viven dentro de Cuba y los que vivimos fuera. Una de las cosas que yo veo y aprecio en este pacto social es que la persona que estuviese en Cuba firmando esto estaría tomando de la mano el mismo derecho que tendría yo firmándolo desde aquí afuera. Estaríamos dos cubanos extremadamente distantes por esta política dictatorial que tenemos, pero con el deseo solidario como cubanos y como compatriotas de aportar los dos con el mismo derecho y la misma oportunidad para una misma causa. Así que me suena extremadamente maravilloso, y me voy a despedir de ustedes diciéndoles que me han dejado muchísimas cosas, además de la amistad que ya me une contigo, Rita, de toda la vida, que te quiero, y de Faisel, que lo conozco muchísimo a través de ti, que tuvimos la oportunidad de conocernos cuando todavía Faisel tenía pelo, dicho por él, que no lo digo yo, y yo no tenía estas canas teñidas, pero me han dejado muchísimo, además del afecto, además del respeto, porque tengo gente inteligentísima a mi alrededor en un momento que a veces la gritería, la bulla, el desenfreno, el desafuero nos daña. A mí me compone, me alegra y me reconforta saber que hay cubanos como ustedes que están poniendo su tiempo, su esfuerzo, su inteligencia, su buena voluntad en esta causa. Y me voy enamoradísima de Ignacio Agramonte, y prometo que me lo voy a ir a beber así. Entonces, yo a veces me siento Amalia. Bueno, pues mira, ¿qué puedo decirte? ¿Qué puedo decirte? Pero me voy. Los voy a despedir ahora para entonces yo despedirme los amigos. Voy a bajar a Rita primero, porque acuérdate que aquí no somos en contra del hombre. Rita, un besote. Te quiero mucho. Gracias por estar y nos volveremos a ver. Hasta luego, Rita. Marina, hasta luego. Hasta luego, Faisel. Gracias por estar. Hasta luego.
Bye, bye. Ay, los volví a traer, es la gana que no tengo de que se vayan. Bueno, mis amigos, yo no sé ustedes, pero yo la he pasado de maravilla. Yo he tenido un encuentro como esos que necesitamos y que pocas veces se nos dan. Me siento que he tenido un privilegio. No solamente porque he aprendido, no solamente porque me voy educada, sino también porque lo hemos podido compartir con ustedes, pero sobre todo porque he compartido con dos personas maravillosas que yo espero que vuelvan, lo han prometido que van a volver, y por hoy nos quedamos ahí y posiblemente vuelvan próximamente para que ustedes hagan muchas preguntas. Hoy nos hemos extendido, pero la próxima pues vamos a hacer un intercambio así, como de tú a tú. Ha sido de verdad para mí uno de esos placeres, una delicia compartir con estas dos personas. Así que, bueno, nada, como siempre les digo, pásenlo. Esta es de las cosas que de verdad tenemos que compartir los cubanos. Esta es de las cosas que podemos hacer para lograr lo que queremos. Firma, por favor. Al pie de este video voy a dejar la petición para la firma. Está toda la explicación, está muy clara. Estoy segura que esta tarde van a tener una página de Facebook que después la voy a compartir en comunidad. Pero hoy dejo aquí, al pie de esta directa, voy a dejar el pacto social, la petición para que la firmes y por favor, pásala, 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 que de esto necesitamos los cubanos. Como siempre les digo, un beso, los quiero.